En el siguiente video aprenderás cómo resolver ejercicios de mayor complejidad utilizando la habilidad de sumar o restar un entero con una fracción, es decir, los siguientes ejercicios. Para resolver ejercicios de mayor complejidad utilizando la destreza de sumar o restar un entero con una fracción, tenemos que utilizar el criterio de fracciones homogéneas. Para ello vamos a recordar un poco sobre este criterio. El criterio de fracciones homogéneas enuncia lo siguiente: dos o más fracciones son homogéneas cuando tienen el mismo denominador. Esto es muy importante tener en cuenta. En un video anterior ya explicamos ampliamente sobre cómo identificar el numerador y el denominador de una fracción. Son fracciones homogéneas las siguientes: 2 tercios, 7 tercios, 11 tercios. Todas ellas tienen un mismo denominador, por lo tanto son fracciones homogéneas. Otro ejemplo: 5 cuartos, 8 cuartos, menos 11 cuartos. En estas tres fracciones detalladas podemos observar que todas ellas tienen el mismo denominador, por lo tanto son fracciones homogéneas. Es importante resaltar que el signo negativo de la última fracción, es decir, de 11 cuartos, es negativo. Eso no implica que la fracción no sea homogénea. Fracciones homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador. Por otro lado, es importante también recordar otro criterio, como el de cómo sumar o restar fracciones homogéneas. Esto es muy importante porque es lo que nos va a permitir resolver con mayor facilidad ejemplos o ejercicios de mayor estructura. Por ello, a continuación voy a resolver algunos ejemplos para recordar este procedimiento. El primer planteamiento dice 3 quintos más 4 quintos. Como podemos observar, tenemos una suma de fracciones homogéneas. Son homogéneas porque tienen el mismo denominador, es decir, tienen como denominador al 5. Para sumar o restar fracciones homogéneas, simplemente procedemos de la siguiente manera: conservamos el denominador y trabajamos solamente con los numeradores. En este caso, conservamos el 5, que es el denominador, y ubicamos en la parte superior el 3 con el 4, respetando los signos que tienen ellos. Como los dos son positivos, entonces es una suma. 3 más 4 es 7, y a ese 7, que vendría a ser el numerador, le ubicamos el denominador que estamos trabajando con las fracciones anteriores, es decir, el 5. Por lo tanto, el resultado sería 7 quintos. En otro planteamiento tenemos 7 novenos menos 2 novenos. En este caso particular tenemos una resta, en donde el denominador pues es el 9 y evidentemente las dos fracciones tienen el mismo denominador. Por lo tanto, son fracciones homogéneas. Procedemos de igual manera, conservamos el denominador, que es el 9, y ubicamos en la parte superior los numeradores. De la primera fracción es 7 y de la segunda fracción es el 2, separados por el signo menos. Procedemos a hacer la resta. 7 menos 2 es 5, y a ese 5 le ubicamos el denominador que tiene la fracción con la que estamos trabajando, que es el 9. Por lo tanto, el resultado sería 5 novenos. Estos dos criterios que hemos empleado o que hemos detallado son importantes para resolver ejercicios de mayor complejidad, pero que en definitiva no son complejos, sino que simplemente se pueden resolver aplicando los criterios que antes hemos descrito, y con ello su procedimiento de resolución se hace más sencillo, porque podemos interpretar cada uno de los elementos. En el primer ejemplo, que nos va a permitir desarrollar la destreza para resolver ejercicios de mayor complejidad, tenemos el siguiente: paréntesis 1 más 6 séptimos, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 2 menos 12 séptimos, cierro paréntesis. Como podemos detallar, este ejercicio
tiene ya una estructura de mayor complejidad. Hay paréntesis que me indican qué operaciones o qué procesos debo realizar de manera ordenada. Y por ello la matemática nos describe o nos ayuda con sus lineamientos. Es decir, primero vamos a resolver lo que está dentro de cada paréntesis. Luego, cuando hayamos resuelto lo que está dentro de cada paréntesis, sacaremos los elementos que nos quedan y procederemos según los signos que quede cada resultado obtenido en los paréntesis respectivos. En el primer paréntesis tenemos 1 más 6 séptimos. Recordemos cómo se suma un entero con una fracción. En este caso recordamos que el 1 lo podemos omitir, es decir, solo trabajamos con el 6 y el 7. Como se trata de una suma, entonces simplemente sumamos el denominador, que es 7, con el numerador, que es 6. Por lo tanto, 7 más 6 es 13. Eso significa que dentro del paréntesis voy a escribir el resultado que he obtenido, 13 séptimos. De igual manera, analizamos el segundo paréntesis y tenemos 2 menos 12 séptimos. Recordamos cómo resolvemos una resta, ¿sí?, entre un entero y una fracción. Como aquí el entero es 2 y ya no es la unidad, entonces el procedimiento a aplicar es el siguiente. Multiplicamos el 2 con el 7, es decir, 2 por 7 es 14. Ese 14 lo restamos del 12, por lo tanto 14 menos 12 me quedaría 2. Cabe recalcar o resaltar que siempre que tengamos una resta, tenemos que comparar el denominador con el numerador. Si el denominador, en este caso, o el producto que nos ha quedado de 2 por 7, es mayor que el numerador, la fracción resultante es positiva. Si ese producto es menor que el numerador, la fracción resultante sería negativa. Y en este caso, pues al analizar el 2 por 7 es 14, el 14 es mayor que el numerador, que es el 12. Por lo tanto, la fracción resultante es positiva y nos quedaría 2 séptimos dentro del paréntesis con su signo positivo que se sobreentiende. Luego aplicamos un criterio. Al primer paréntesis le hacemos el siguiente análisis. Observamos que antes del paréntesis no existe ningún signo, o por lo menos la matemática nos dice que debemos interpretar que a falta de signo allí está el signo positivo. En el segundo paréntesis no hay ningún problema porque se ve claramente el signo que lo precede. Entonces aplicamos el siguiente criterio. Como es el signo positivo el que está antes del primer paréntesis, eso nos indica que el elemento que está dentro va a salir con el signo que tiene, que en este caso es positivo. Por lo tanto, 13 séptimos sale con el signo positivo que tiene dentro del paréntesis. En el segundo paréntesis procedemos de igual manera. El más no le va a hacer cambiar al signo que tiene la fracción que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, 2 séptimos sale con el signo que tiene dentro, que es positivo. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: 13 séptimos más 2 séptimos. Aquí aplicamos el criterio de cómo sumar o restar fracciones homogéneas y que detalla lo siguiente. Conservamos el denominador, que en este caso sería 7, y trabajamos directamente con los numeradores de cada fracción, que en este caso el numerador de la primera fracción es 13 y el numerador de la segunda fracción es 2. Sumamos el 13 con el 2 y eso nos da como resultado 15. Recordemos que ese 15 debe tener como denominador el mismo denominador de las fracciones con las que estamos trabajando y que en este caso es 7. Por lo tanto, el resultado es 15 séptimos. En el segundo planteamiento
tenemos el siguiente ejercicio. Paréntesis 1 más 9 quintos, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 3 menos 17 quintos, cierro paréntesis. Al hacer el análisis de este ejercicio, podemos obtener la siguiente información. En el primer paréntesis tenemos una suma de un entero con una fracción y en donde el entero es el número 1. Entonces aquí en este caso particular podemos prescindir del número 1, es decir, no lo tomamos en cuenta para poder resolver ese planteamiento que está dentro de ese paréntesis. En el segundo paréntesis tenemos una resta, en donde la parte entera ya no es la unidad. La parte entera es el número 3, que se está restando con la fracción 17 quintos, en donde el numerador de esta fracción es el 17 y el denominador es el 5. Las dos estructuras o los dos paréntesis están separados por el signo negativo, es decir, que luego de resolver lo que hay dentro de cada paréntesis, al final esos dos resultados que queden en cada paréntesis respectivo, tendré que proceder a ubicarles el signo negativo. Entonces iniciamos el proceso. En el primer paréntesis tenemos el caso de sumar la unidad con una fracción. Como ya lo mencionamos anteriormente, nos olvidamos del número 1 y simplemente sumamos el 5 con el 9 o el 9 con el 5. Recordemos que en la suma sí se puede aplicar la propiedad conmutativa, es decir, que el orden en que sume los elementos siempre me va a dar la misma respuesta. Entonces 9 más 5 o 5 más 9 es 14. Le ubico el denominador que tiene la fracción que está dentro de ese paréntesis, que es el 5, por lo tanto, dentro del paréntesis iría el resultado 14 quintos. Escribo el signo menos, abro el paréntesis para ubicar el resultado que va a quedar del proceso que realice entre el 3 con el menos 17 quintos. Como en el segundo paréntesis tengo un número que no es la unidad, entonces el procedimiento consiste en multiplicar el 3 con el 5. El 3 por 5 es 15. Ese 15, recordemos, ¿sí?, lo tenemos que restar con el 17. Por lo tanto, 17 menos 15 me queda 2. Pero recordemos que cuando haya una resta, siempre es importante comparar el resultado de la multiplicación que estoy haciendo con el numerador, que en este caso es 17. 3 por 5 es 15. Eso implica que el 15 es menor que el numerador. Por lo tanto, la fracción resultante entre 3 menos 17 quintos debe ser negativa. Y por ello nos queda menos 2 quintos. En la siguiente parte del proceso continuamos. Como ya lo dijimos, el signo que precede al primer paréntesis es el signo más, que se sobreentiende. Por lo tanto, la fracción 14 quintos sale con el mismo signo que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, sale 14 quintos positivo. Mientras que la fracción que está dentro del segundo paréntesis está negativa, pero a ese paréntesis la precede el signo menos. Por lo tanto, el signo menos sí nos obliga a cambiar el signo de esa fracción que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, el 2 quintos negativo sale con signo positivo. Por lo tanto, sería más 2 quintos. Y en la parte final, pues aplicamos el procedimiento con el criterio de fracciones homogéneas.
Conservamos el denominador, que en este caso es 5, y trabajamos con los numeradores, que en el primer caso o en la primera fracción es 14 y en la segunda fracción el numerador es 2. Sumamos 14 más 2 y eso sería 16. Recordemos que a ese 16 le tenemos que ubicar el mismo denominador de las fracciones con las que hemos trabajado. Por lo tanto, debe estar como denominador el 5. Eso quiere decir que la fracción resultante es 16 quintos. Como ustedes pudieron observar, este ejercicio que parecen muy complejos se los resuelve muy sencillo aplicando el criterio de cómo sumar un entero con una fracción, cómo restar un entero con una fracción. Y el segundo criterio que hemos aplicado es cómo sumar o restar fracciones homogéneas. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete si no lo has hecho, compártelo para que otras personas puedan aprender a resolver de manera sencilla este tipo de ejercicios. Jamendo.com